La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy. Hace 20 años, la Universidad Nacional abrió el Centro Internacional de Políticas Económicas para el Desarrollo Sostenible. En ese sentido, en 1995, cuando un grupo de académicos en la Universidad de Costa Rica empezamos a estudiar, eso fue antes, en 1993 empezamos a estudiar el desarrollo sostenible como tal, nos preguntábamos exactamente qué era esa cosa que se había discutido en la conferencia, en la primera cumbre de la Tierra que se celebró en Río de Janeiro en 1992. Y exactamente llegamos a una conclusión de que el desarrollo sostenible no era seguir haciendo las cosas como se estaban haciendo, sino que era necesario redirigir el desarrollo hacia horizontes distintos. Este enfoque sobre el desarrollo económico ha permeado a generaciones de economistas de la región que hoy en día ocupan puestos de injerencia política y toman decisiones que afectan la vida de millones de personas. He tenido la oportunidad inclusive de toparme con algunas personas de fuera del país que han llegado a ocupar cargos de ministro en sus respectivos países y en su momento fueron egresados o eran egresados del CIMPE, en el caso de algunas promociones de las iniciales, gente que ha tenido papeles de liderazgo importantes y que precisamente el énfasis de formación del CIMPE en el desarrollo sostenible les ha permitido tener un enfoque muy diferente al que tradicionalmente se dirigía la política económica, tanto en esos países como en el de Costa Rica. Y el CIMPE ha dedicado sus 20 años de existencia a entrenar, a enseñar a estos jóvenes centroamericanos, porque hay estudiantes de toda Centroamérica, en cómo hacer para diseñar y ejecutar política económica en sus países. Nosotros tenemos graduados en el programa de maestría, varios cientos de muchachos y muchachas, y también nuestra institución ha logrado que muchos de estos jóvenes sean asesores de alto nivel en los países, sean ministros, viceministros en diferentes latitudes y que además trabajen en organismos internacionales de gran renombre en esa difícil tarea que es la construcción de la política económica, que en otras palabras es la creación y materialización de una Costa Rica mejor, de una Centroamérica mejor, desde lo económico y desde lo social. Hoy en Una Mirada conversaremos sobre la política económica para el desarrollo sostenible y el 20 aniversario del Centro Internacional de Políticas Económicas para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar del desarrollo sostenible. Una palabra que tal vez usted ha escuchado mucho, pero no entiende bien de qué se trata. Es importante saberlo porque hay múltiples políticas y acciones que se pueden derivar del desarrollo sostenible para el bienestar de todas las personas y sobre todo para la preservación del ambiente que nos rodea. Este programa lo desarrollamos en el marco del 20 aniversario del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, CIMPE, de la Universidad Nacional. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad el señor Jeffrey Orozco Barrantes, quien es el director del CIMPE de la Universidad Nacional. Bienvenido una vez más a Una Mirada, Jeffrey. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el señor Carlos Murillo Rodríguez, quien es fundador del CIMPE de la Universidad Nacional y ex viceministro de Comercio Exterior en Costa Rica. Bienvenido. Gracias. Además nos acompaña el señor Francisco Esquivel Villegas, quien es economista y ex viceministro de Planificación y también fue director de la maestría del CIMPE. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, definitivamente es un tema como de los que eso se escucha uno todo el tiempo, ¿verdad? Del desarrollo sostenible, pero
No sé hasta qué punto la gente se acostumbró mucho al término, lo comprende o simplemente pues lo da por entendido, ¿verdad? Entonces tal vez me gustaría que ustedes me ayuden a explicarle a la gente que nos acompaña qué entendemos por desarrollo sostenible. Sí, tal vez una de las consideraciones principales es que hay que tener una visión un poco más sistémica, ¿verdad? Porque a veces cuando estamos pensando en desarrollo nos enfocamos solo en temas o muy económicos o muy ambientales o muy sociales. Y el secreto de este concepto es precisamente cómo integrar el hecho de que tenemos metas en las diferentes dimensiones. Tenemos metas en lo social, en lo ambiental, en lo económico, y no solo metas, sino que algunas se fortalecen entre sí, digamos, al impulsar alguna cosa en lo económico, podemos lograr alguna cosa en lo ambiental o en lo social, digamos, si tenemos más crecimiento económico, podemos tener más empleo, por ejemplo, ahí se refuerzan, pero hay veces que son contradictorias, entonces entender esas contradicciones también es algo muy importante para entender el desarrollo sostenible. Y sobre todo el cómo se impulsa, que nosotros esta discusión la iniciamos en el SIMPE hace muchos años. Sí, desde que se instituyó el SIMPE. Desde que se instituyó el SIMPE, y lo que nos hemos planteado es que hay en el centro, qué es lo que promueve el desarrollo sostenible, y lo que tenemos claro es que hay un marco político institucional que es el que puede o favorecer o entorpecer el logro de esas metas en las distintas dimensiones. Okay. Bueno, el tema de desarrollo económico y desarrollo sostenible, pues tiene una historia que va con los retos que las sociedades han tenido que enfrentar. Al principio, la preocupación de los economistas era el tema de crecimiento, que es crecer, eso era lo importante. Pero con el tiempo se dieron cuenta de que crecer no es suficiente, sino que había que tener un elemento cualitativo. Entonces era crecer, pero con calidad de vida. Entonces, elementos de calidad de vida era importante, desarrollo humano. Fue creciendo, es decir, se fue desarrollando, pasamos de crecimiento a desarrollo económico, para darle un concepto más amplio. Pero con el tiempo hemos visto que no es suficiente el desarrollo económico, sino que, dado la forma en que ha crecido la humanidad, el planeta, digamos, la población, ha obligado a considerar otros aspectos, y el tema de la naturaleza empieza a jugar, algo que no había pasado anteriormente, sino que de pronto ya crecer por crecer no se puede, porque falta agua, faltan minerales, los recursos que son la base de la producción empiezan a ser escasos. Entonces ya ponen una restricción, una condición al crecimiento. Entonces hay que tomar en cuenta la naturaleza, no solo en términos de extraer riqueza, sino de qué hacemos con los desechos y no golpearla. Entonces viene el concepto de desarrollo sostenible, en el sentido de que es importante que en el tiempo se manifieste. Y tal vez por último, que siempre se ha dicho mucho asociado al tema del desarrollo sostenible, es de que nosotros, esta generación, no se coma todo y no deje nada para las generaciones futuras, sino que nosotros garanticemos, cuando heredemos, digamos, nuestros activos, a las próximas generaciones también calidad de vida y cosas por el estilo. Entonces el término ha ido evolucionando poco a poco. Un elemento importante para entender y ubicar el desarrollo sostenible en este momento es que el tema aparece en este momento como resultado de un proceso muy interesante que se ha dado en las últimas 2 décadas a nivel mundial, de revisión de estrategias de desarrollo económico. Tal vez los que tienen un poco más edad en el país recordarán una historia que se está haciendo un poquito viejo, pero está ahí presente, en la década del 80, cuando el país aplicó unos famosos programas de ajuste estructural, que se quedaron ahí en la mente con los PAEs, ¿ok? Yo marché contra un PAE de esos cuando era estudiante universitaria. Bueno, precisamente. Y, mucho, pero ¿verdad? Estamos hablando que eso fue la década de los 80. Sí. Ya en la década de los 90 para acá comienza una revisión, una reflexión bastante interesante
y se va evolucionando de un enfoque, digamos, más económico, economicista, en el sentido de que buscaba equilibrios económicos, el puro crecimiento, a una visión con más elementos, lo social. Por ejemplo, aparece en la década del 90 en Naciones Unidas el famoso Informe de Desarrollo Humano, que ya le daba un calificativo, desarrollo humano, o sea, está pensando en las preocupaciones del bienestar de la gente. Y luego, complementariamente, la preocupación por lo sostenible. Hoy estamos viviendo acá de ciertas condiciones, pero ¿qué pasará con nuestros hijos, con nuestros nietos? ¿No? Entonces, quiere decir que ya la visión de desarrollo económico, de estrategia económica, ha ido evolucionando, ya no es la de aquellos padres de hace 30 años, sino que es una visión mucho más amplia, mucho más rica, y ahí precisamente es donde el SIMPE juega un papel porque desarrolla programas académicos de formación y programas de vinculación con la sociedad a través de investigaciones y actividades similares. Sobre este mismo tema, Una Mirada conversó con el actual ministro de Ambiente, Edgar Gutiérrez, quien asegura que el reto de la política económica con visión sostenible es identificar si los valores del entorno que intervienen en el desarrollo se están utilizando racionalmente. Que el país no es el mismo de antes. Obviamente que las discusiones, inclusive las discusiones sobre la economía que tenemos hoy día en Costa Rica, tienen una naturaleza muy distinta a las discusiones que se tenían inclusive a principios de los 90s, ¿verdad? Creo que es importante, digamos, la incorporación de argumentos de entorno, ¿verdad? De unas valoraciones efectivamente del entorno en la discusión de la economía. Pero sobre todo lo que son las universidades públicas tienen una gran responsabilidad de estudiar el desarrollo del país, de estudiar el derrotero, el horizonte al cual, digamos, el país se dirige, y sobre todo de estudiar si efectivamente los factores que intervienen en este desarrollo están siendo utilizados de la forma más racionalmente posible. Ahora, a lo largo de estos años que se habla sobre el desarrollo sostenible, también se habla de que puede haber una diferencia con lo que se denomina desarrollo sustentable. ¿Hay una diferencia realmente importante o es parte de ese mismo interés por que las actividades humanas productivas pues no tengan tanto impacto en el entorno ni tampoco en la calidad de vida de las personas? Bueno, ahí hay un tema que es un poco semántico, si se quiere, ¿verdad? Pero yo creo que en lo que sí hay coincidencia es que efectivamente nos llama ambos conceptos, ¿verdad? Que a veces se usan como indiscriminadamente, pero sí nos llaman a la necesidad de que tiene que haber un cambio de visión en cómo el ser humano está tratando de generar su bienestar, ¿verdad? Y eso nos lleva en dos líneas. Por un lado, a identificar que efectivamente hay una gran cantidad de restricciones. No podemos hacer las cosas como las veníamos haciendo porque estábamos destruyendo la naturaleza. No podemos seguirlas haciendo en el sentido de que el crecimiento, como lo hemos generado en muchos países, ha generado una gran exclusión de muchos grupos. Entonces ha habido mucha acaparación, por decirlo de alguna forma, de la riqueza y mucha exclusión de oportunidades para muchas personas. Pero también nos genera una serie de oportunidades de hacer las cosas distintos. Si visualizamos en Costa Rica, por ejemplo, hay un cambio total de paradigma, de pasar de ir deforestando totalmente todo el país, porque lo que se concebía como desarrollo era generar más potreros y áreas para generar agricultura. Y cuando empezamos a analizar el concepto de desarrollo sostenible, lo que vemos es que se pueden hacer cosas distintas. Entonces, que el bosque vale no solo por la madera, sino que vale porque nos genera servicios ambientales como el aire que purifica, como la belleza escénica y otra cantidad de servicios, el ciclo hídrico, por ejemplo. Y a partir de ahí, entonces, Costa Rica lo entiende muy bien y empieza a fomentar una serie de políticas
para tratar de preservar el bosque, pero a la vez de sacarle el jugo, por decirlo muy a lo tico, ¿verdad? Entonces empieza a crecer todo el sector turismo, por lo menos una gran parte del sector turismo que se desarrolla, es entendiendo esa nueva oportunidad de que si vemos el desarrollo de una forma distinta, ya no necesitamos destruir, sino que preservando podemos construir un nuevo sector, generar nuevos empleos, generar riqueza, etcétera. Entonces ese cambio en la visión nos lleva a cambios en las políticas y nos lleva a aprovechar nuevas oportunidades y a entender que hay algunas restricciones, que efectivamente hay que manejar políticas, sean regulaciones o sean desincentivos para desestimular todas aquellas actividades que generan un impacto negativo. Ahora, ¿en qué momento del desarrollo de la humanidad las personas que toman decisiones tan importantes como esta tomaron conciencia de que era necesario hacer ese cambio? O sea, no fue como que alguien se inspiró al respecto, realmente llegamos a una situación mundial que hizo necesario pensar en una forma diferente de desarrollarse económica, social y ambientalmente. Claro, mucho de esto desgraciadamente la gente reacciona a producto de crisis, de situaciones límite. La humanidad ha ido, los científicos han ido viendo cómo cambia el comportamiento del clima, las especies, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de indicadores de que estamos, digamos, golpeando la naturaleza y que esto puede llegar a ser irreversible, que puede tener consecuencias que después no podemos revertir. Entonces, ha habido una voz de alarma, es decir, pero eso viene desde los años 70. En Estocolmo, ya en el 72, pero inclusive uno puede ver antes. Lo que pasa es que eran minorías, digamos, científicos, gente, y hoy día ya hay un mayor consenso. Todavía hay gente que duda, pero la gran mayoría de países y gobiernos y organismos internacionales están claros de que es importante hacer cambios en la forma en que vivimos. Ahora, el problema es, por otro lado, los estilos de producción, los estilos de vida que son nocivos para la naturaleza y que hacer esos cambios culturales y de producción no son tan fáciles de hacer de un día para otro. Y hay intereses, intereses de gobiernos, empresas, etcétera, que se resisten a hacer esos cambios y que lo postergan. Y eso nos amenaza la humanidad y en general, digamos, el planeta. El país se somete a los mismos retos. Es decir, si uno ve los ríos, si uno ve el problema de sequías en el norte de nuestro país, si ve los problemas de agua, es decir, los problemas del combustible, de energía. Entonces, en general, uno ve que estamos obligados a ser imaginativos, a hacer las cosas diferente. Y eso requiere consensos, requiere diálogo, y a veces esos cuestan, no es tan fácil irlos haciendo. Pero creo que el país ha dado muestras de capacidad de diálogo y de flexibilidad para ponerse de acuerdo y salir adelante en estos retos. Cosa que igual nos trasciende, no solo es un problema nacional, sino es un problema planetario. Pero hay que empezar por casa, por ordenar la casa, y ahí están nuestros retos. Claro, hay muchos retos en torno a este tema, de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada que ya volvemos. El Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional invita a estudiantes, académicos, empresarios y público en general al Seminario Internacional Políticas Económicas para el Desarrollo Sostenible, que se desarrollará los días 25 y 26 de noviembre del 2015, en el Centro de Conferencias del CIMPE, ubicado en el Campus Benjamín Núñez de la Universidad Nacional, en Lagunilla de Heredia, 1,5 kilómetros al oeste de Jardines del Recuerdo. La Universidad Nacional, el Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística y la Escuela de Danza presentan
Rito fúnebre, el paso al más allá. Acto performático interdisciplinario inspirado en rituales funerarios precolombinos y coloniales. 17 y 18 de octubre, 5 y 30 de la tarde, Museo del Jade, San José. 24 y 25 de octubre, 7 de la noche, Centro Cultural Omar Dengo, Heredia Centro. 31 de octubre y 1 de noviembre, 7 de la noche, Parqueo del CIDEA, sede central, Universidad Nacional en Heredia. Dirección General y Artística, Nandayure Harley. El sistema de posgrados de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional comunica a estudiantes, profesionales, académicos y público en general la apertura de inscripción para la maestría profesional en Administración de Recursos Humanos. Para conocer los requisitos, ingrese al sitio www.sistemaposgradoseda.com. Perfil de Facebook www.facebook.com/Sistema Posgrados EDA. La fecha máxima de entrega de requisitos será el 20 de noviembre del 2015. Inicio de elecciones enero del 2016. Para mayor información, comuníquese al 2562-4204 o al correo electrónico sistemaposgradoseda@una.cr. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. con el tema del desarrollo sostenible, un tema que nos involucra a todos y a todas por las implicaciones que tiene desde el punto de vista económico, social, ambiental y que de alguna u otra forma repercute en los diferentes esquemas de producción que hay alrededor del mundo y en la calidad de vida de las personas. Por eso es algo que nos debe interesar a todos. De alguna manera, esto lo estamos desarrollando en el marco del 20 aniversario del Centro Internacional de Política Económica y para el Desarrollo Sostenible, SIMPE, de la Universidad Nacional. En el segmento anterior ustedes estaban hablando sobre que este tema del desarrollo sostenible pues tuvo una serie de orígenes, reflexiones, necesidades que el mismo, ¿verdad?, el mundo, la humanidad, pues empezó a ver como cosas que se debían atender de manera urgente. Ahora, ¿cuáles podríamos decir que son los principales retos del desarrollo sostenible, tanto desde el punto de vista mundial como desde el punto de vista de Costa Rica? Sí, el tener más conciencia de la problemática del desarrollo sostenible como parte de todo el proceso de desarrollo en las últimas décadas nos ha permitido ver que ahora hay responsabilidades, vamos a decir, compartidas entre las decisiones que toma la persona, las decisiones que toma una empresa, la necesidad de formular políticas que ayuden a fortalecer el desarrollo sostenible. Esto es algo que se discute a nivel mundial y que lo que tenemos que ver aquí en Costa Rica. Lamentablemente estamos viendo algunas cosas que suceden, como por ejemplo las inundaciones, donde uno observa, y eso la gente lo está viendo ahora en esta época más fuerte del invierno, donde un reportaje periodístico a veces dice, si usted hubiera hecho tal cosa y no se hubiera acumulado basura en tal lado, no hubiera pasado tal cosa. Entonces ahí revela que tenemos responsabilidades y yo creo que ahí es donde están los retos. Los retos están en que la persona entienda que hay responsabilidades individuales que hay que cumplir. Probablemente, por ejemplo, el tema de la basura, somos poco disciplinados, no nos importa dónde ponemos la basura, dónde dejamos un sobrante, lo que fuera, pero también a nivel empresarial, por el tipo de producción que estamos realizando, dónde ubicamos los desechos, etcétera. A nivel gubernamental, la formulación de políticas, a veces uno encuentra opiniones, digamos, en entidades gubernamentales como decir, es que no se hace tal cosa, o que la persona tal o que la empresa tal no hizo caso, pero habría que ver si nuestras políticas realmente son efectivas. Y esto es interesante por lo que mencionábamos antes, porque ahora entonces el desarrollo no se ve como simplemente aplicar programas económicos que funcionan mecánicamente como los famosos PAEs que mencionábamos antes, sino que es el desarrollo económico y en general el desarrollo sustentable es
un tema de múltiples responsabilidades y ahí el país tiene que reconocer que probablemente estamos atrasados en muchos aspectos, tanto desde el individuo hasta la formulación de políticas económicas. Y me parece que por ahí hay que comenzar a trabajar de manera muy intensa. Sí, como definir políticas económicas propias tal vez, que respondan a las necesidades del país, tanto actuales como futuras. Sí, que ahí tal vez está el principal reto. Yo creo que el principal reto es en acción, porque ya entendemos bastante del problema. ¿Usted cree? Porque vea con estas inundaciones en San José, Por eso, quedó en evidencia que hay un problema de uso de desecho que la gente no entiende, porque las botellas no llegaron solas a la casa del canto. Por eso digo yo que el principal reto es de cómo pasar a la acción y no solo las familias, las personas que pueden hacer mucho, digamos, cambiando sus patrones de consumo. Claro. Y sus patrones de conducta, de qué hace con los desechos, de qué cosas consume, cosas de ese tipo que en algunos países es mucho más claro, ¿verdad? Los europeos, por ejemplo, se van a fijar cuánta electricidad consume una lavadora, una refrigeradora, cosas de ese tipo porque tiene un impacto al final la generación de energía y el consumo, ¿verdad? Pero yo creo que el tema general es de acción. Y la acción es que nosotros, por ejemplo, en Costa Rica, a pesar de que entendemos y que el gobierno, los diferentes gobiernos han venido haciendo acciones, todavía sigue prevaleciendo esa visión de política económica, de que lo que importa es tener la inflación baja y el tipo de cambio controlado y algunas otras cosillas por ahí, cómo atraemos inversión. Pero esa visión más general, más integral, no la tenemos. Y creo que hay un reto fundamental ahí, es cómo desentrabamos el aparato estatal, para que el Estado pueda hacer cosas, mucho más cosas con los recursos que cuenta y además pueda interactuar con la población y con las empresas de una forma mucho más ágil. Entonces hay un gran reto ahí. Y después en las diferentes dimensiones es clarísimo, Costa Rica no ha superado el tema de la pobreza y ahora el tema del desempleo es cada vez más grande. Entonces, ¿cómo logramos que esta economía crezca más, pero que crezca en sectores que contribuyan a disminuir el desempleo y la pobreza? Claro. ¿Cómo logramos seguir avanzando tecnológicamente para no seguir usando tecnologías que generan muchos impactos o incluso tecnologías que no favorecen tanto la generación de empleo? A veces hay que manejar esas contradicciones, ¿verdad? Y tomar decisiones. Entonces, ¿cómo generamos un esquema educativo que nos permita incorporarnos a la sociedad de una forma que sea mucho más consciente de los impactos que generamos y que a la vez nos genere mucho más oportunidades personales de poder insertarnos en los diferentes sectores que crecen? Creo que todos esos retos implican una visión de política económica muy distinta a la que ha prevalecido. Claro. Tenemos que usar instrumentos distintos que ya en el país se han usado. Hemos usado pago de servicios por servicios ambientales, hemos generado algún otro tipo de mecanismos, pero más como de ladito, ¿verdad? El tema es cómo tenemos una visión más integral que nos ayude a visualizar eso como lo fundamental, no como lo que está ahí a lo que sobra, ¿verdad? Y ese es el gran reto entonces. Ese tema de la integralidad a mí me parece que hay que desarrollarlo más desde el punto de vista de la política pública. A veces uno tiene la oportunidad, digamos, de salir del país por razones de trabajo o otras similares y ve cosas que se hacen en otros países y uno dice, ¿por qué no hacerlo en Costa Rica? Sí. Por ejemplo, el tema ahora Costa Rica está preocupadísimo porque macroeconómicamente hablando, uno de los problemas más serios es el desempleo, que es no solamente es el famoso 10% de la gente completamente desempleada, sino que hay un 10% adicional que usualmente no se menciona, que es gente subempleada, o sea, medio empleada nada más. Entonces uno dice, hay una quinta parte de la población que debería de trabajar más, ¿no? Entonces uno ve, por ejemplo, iniciativas muy interesantes como limpieza, recolección de basura, obras menores en las comunidades manejadas por las municipalidades, con proyectos financiados por fondos gubernamentales para estimular el empleo local, pero que tienen un impacto de protección ambiental. Entonces uno siguiendo lo que mencionaba Jeffrey, está uniendo diferentes campos de la política, la generación de empleo, por ejemplo, con el tema de la protección ambiental, con el tema del fortalecimiento municipal, por ejemplo,
pero nosotros estamos como acostumbrados a trabajar más como por estancos, por cosas separadas, y hay que precisamente ir integrando. Y hay cosas que probablemente no son tan complicadas de hacer. Uno a veces las ve en otros países, uno dice, bueno, ¿por qué no hacerlas acá también, verdad? Entonces, esa integralidad a mí me parece que es fundamental. No, un poco en esa misma línea. Digamos, el país es un poco contradictorio. Digamos, en unos aspectos es líder a nivel internacional, en tema ambiental, en turismo, la imagen que tiene el país para atraer turismo se basa en la naturaleza. Sí. Igual el pago por servicios ambientales ha sido en cuanto a legislación ambiental. Es decir, el país ha dado muestras de innovación y de visión y capacidad. Pero por otro lado nos encontramos con contradicciones tan obvias como los problemas de las alcantarillas o los ríos o el problema ahora del agua, etc. Es decir, ahí hay somos inconsistentes, digamos. Entonces, ahí hay un trabajo importante que hacer. Pero, como han dicho los compañeros, es una cosa que va más allá de lo individual o únicamente el gobierno. Es decir, involucra a gobiernos locales que igual han ido poco a poco ellos incorporando el tema ambiental en sus unidades de trabajo, pero falta, digamos, ser más agresivos. Y no ver el tema ambiental en la política como aditivo, como algo, sino como integral, como parte central de toda la visión. Es decir, cuando hablamos de inflación, ahí debería estar el tema ambiental. Cuando hablamos de empleo, ahí debería estar el tema ambiental. Claro, es decir, no simplemente es veamos todos y además ambiente, como algo, no, sino tiene que estar en el meollo del análisis. Y eso creo que nos falta mucho. Siempre la preocupación por lo económico tradicional tiende a prevalecer. Es decir, nos falta todavía dar un salto cultural, digamos, en términos de política pública. Igual privada, creo yo también. Es decir, cómo plantea la empresa su producción y su búsqueda de ganancias, igual partiendo de un respeto por el ambiente, digamos. Sobre este mismo tema, el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, comentó en Una Mirada que se debe trabajar en un enfoque más de largo plazo, tomando en cuenta la sostenibilidad y el ambiente para hacer una política económica distinta. Vamos a ver qué entiende él al respecto. En el caso particular mío, yo creo que esa sensibilidad distinta le ha permitido a uno tener un enfoque también muy, muy dirigido hacia las preocupaciones de largo plazo sobre los temas ambientales, la sostenibilidad no solo en el campo del ambiente, sino también social, un enfoque económico diferente que le ha permitido también hacer una política económica o intentar hacer una política económica distinta. Bueno, es interesante porque aunque la parte tributaria en materia ambiental está poco desarrollada, sí hemos intentado desde que estamos acá incorporar el ambiente en la parte tributaria más tradicional, por ejemplo, teniendo un enfoque de una sensibilidad, digamos, desde el punto de vista ambiental, por ejemplo, de las cosas que se pueden gravar con impuestos, de los gastos, por ejemplo, que se les pueden emitir a las empresas, de cómo tratar de pensar los impuestos como un mecanismo que no solamente recaude, sino que corrija problemas en medio ambiente. Hay una discusión regional, evidentemente, que nos mantiene adentro de cuáles son los impactos, por ejemplo, de los fenómenos climáticos o del cambio climático en la política fiscal, cómo financiar esos impactos, qué implicación puede tener para un Ministerio de Hacienda. Y ahora los ministros de Hacienda y los que tenemos algún papel en los ministerios, tenemos que pensar eso, o sea, no podemos aislar el desarrollo considerando el ambiente con una visión de largo plazo y tratar de ver la política fiscal por aparte. Esos son temas que ya se volvieron cotidianamente temas integrados. Muy importante, haciendo como un resumen de esto que ustedes han conversado, al hablar de una visión integral, ¿verdad? Que tome en cuenta diferentes factores, definitivamente es algo que debe iniciar desde la primera infancia, ese cambio de visión, ¿verdad?
porque en la medida en que a través de procesos educativos las personas tomen conciencia sobre todo esto que hemos venido hablando, pues a la hora que desarrollen sus actividades productivas, independientemente de cuáles sean, pues estos valores del desarrollo sostenible estarán presentes. Hay tal vez a veces es más fácil verlo con ejemplos, ¿verdad? Ese tipo de acciones y de la integralidad de la que hemos venido hablando. Un caso típico, digamos, que produce grandes impactos negativos es el transporte público, por ejemplo, o el transporte en general, ¿verdad? Que nosotros todos nos vemos sometidos a pasar en presas gran cantidad de tiempo y por ahí estamos gastando un montón de plata en combustible que además importamos, ¿verdad? Entonces el impacto en la economía es bastante negativo. Eso nos está generando una gran contaminación, o sea que estamos afectando el ambiente y esa contaminación nos está generando un montón de gastos de la caja y de los hospitales en general, atendiendo a gente que se enferma de enfermedades respiratorias. Entonces, y además nos genera una gran cantidad de estrés, ¿verdad? Un montón de gente también que la principal causa de muerte tiene que ver con problemas cardíacos. Hay mucho de eso que se alimenta con estar en presas y ese tipo de estrés que se genera extra, ¿verdad? Entonces pareciera que si uno quiere hacer una solución pensando en desarrollo sostenible, bueno, ¿qué hacemos en ese caso en particular considerando las tres cosas, ¿verdad? Y podemos mejorar mucho si tomamos decisiones reales, pero entonces, bueno, sabemos que podemos mejorar el transporte público, sabemos que podemos mejorar la infraestructura, sabemos que la gente puede cambiar los hábitos y no usar tanto su carro individualmente, sino cambiar a usarlo colectivamente, usar transporte público, etc. Están las soluciones, pero no las podemos hacer por una gran cantidad de reglas del juego que hay, de los mecanismos, de la normativa, etcétera, que nos entraban la solución. Sí. Sabemos cuál es la solución, todos la conocemos, pero cuesta años desarrollar incluso un puente extra para que no se haga un embudo, cosas de ese tipo, ¿verdad? Mejoras en el transporte público. Exacto, pero vea que entonces si pensamos en el concepto, mejorar el transporte público, donde puede participar el sector privado, donde tiene que participar la población, porque tiene que cambiar su cultura de solo andar en su carro y acostumbrarse a andar más en transporte público, donde tiene que participar el Estado para generar condiciones de infraestructura, que ya está incluso la plata para hacerlo, pero que está totalmente entrabado. Participan todos los actores de la sociedad en una solución que al final nos genera mayor posibilidad de crecimiento de la economía, nos genera menos enfermedades, nos genera menos contaminación y todo eso al final redunda en una calidad de vida mucho mejor para todos. Ahora que estamos con el tema de los impuestos, que el país necesita aprobar un paquete para disminuir el déficit fiscal y de alguna manera ayudar al crecimiento, debemos recordar que hay una contraparte de lo que es impuestos, que son los incentivos. Y los incentivos son muy importantes en la política económica, porque de alguna manera lo que hacen es señalar cuáles son las prioridades del gobierno. Sí. Entonces, en la medida en que se desarrollen señales claras a través de incentivos económicos, los agentes económicos van a reaccionar. Si yo digo que el tema de transportes es importante, pero no mando señales a los agentes económicos para que cambien su comportamiento a través de incentivos, entonces es un problema. Igual con cada tema que queremos. Entonces, ahora, los incentivos tienen un costo. Entonces, no es tan fácil y por eso es desde el arte de la política económica. Pero debemos ver que si el tema es crecimiento y debemos promover, digamos, la búsqueda de empleo, etcétera, los agentes económicos ya sabemos que responden a incentivos y el gobierno tiene que tener claro, y entre esos incentivos tienen que estar, que tomen en consideración tema ambiental. Entonces es fundamental en esta coyuntura esa temática. Para complementar eso, sobre todo por lo que mencionaba Jeffrey, de la importancia de concretar las políticas, viéndolo un poquitito del lado político, yo creo que también el país tiene que reconocer que ha habido
una falta de capacidad, digamos, de lograr consensos políticos sobre la formulación de políticas centrales y que estamos entrabados. O sea, no logramos que cada grupo político, digamos, ceda y acuerde trabajar sobre proyectos, sobre lineamientos de política compartidos con otros grupos, y eso nos entraba la definición de leyes, nos entraba la Asamblea Legislativa, nos entraba la ejecución de recursos externos que podrían estarse ejecutando. Por ejemplo, el Banco Central tiene en cartera para ejecutar $1.000 millones en obra pública que no se están ejecutando. Uno habla con funcionarios del BID o del Banco Mundial y dice que Costa Rica está en los últimos lugares en capacidad de ejecución. Y eso lo que revela es que, como decía Jeffrey, estamos entrabados. Y un elemento central es el consenso, tomar una decisión cada uno que tenga influencia a nivel político en poder generar ese consenso político. Lamentablemente uno ve contraejemplos, o sea, gente que sí lo está haciendo bien, como en Uruguay, en República Dominicana, digamos, casos que he conocido recientemente, donde uno dice, qué interesante ver dos, tres partidos políticos que tienen orientaciones diferentes, se pusieron de acuerdo sobre algo, y ahí va para adelante. Hay voluntad política para los cambios. Sí. Exactamente. Bueno, vamos a ir a una pausa y luego regresaremos a comentar un poco sobre el trabajo que hace en esta materia el Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional. El Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional invita a estudiantes, académicos, empresarios y público en general al Seminario Internacional Políticas Económicas para el Desarrollo Sostenible, que se desarrollará los días 25 y 26 de noviembre del 2015, en el Centro de Conferencias del CIMPE, ubicado en el Campus Benjamín Núñez de la Universidad Nacional, en Lagunilla de Heredia, 1,5 kilómetros al oeste de Jardines del Recuerdo. La Universidad Nacional, el Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística y la Escuela de Danza presentan Canto Fúnebre, el paso al más allá. Acto performático interdisciplinario inspirado en rituales funerarios precolombinos y coloniales. 17 y 18 de octubre, 5 y 30 de la tarde, Museo del Jade, San José. 24 y 25 de octubre, 7 de la noche, Centro Cultural Omar Dengo, Heredia Centro. 31 de octubre y 1 de noviembre, 7 de la noche, Parqueo del CIDEA, sede central, Universidad Nacional en Heredia. Dirección General y Artística, Nandayure Harley. El sistema de posgrados de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional comunica a estudiantes, profesionales, académicos y público en general la apertura de inscripción para la maestría profesional en Mercadeo y Ventas. Para conocer los requisitos, ingrese al sitio www.sistemaposgradoseda.com. Perfil de Facebook www.facebook.com/Sistema Posgrados EDA. La fecha máxima de entrega de requisitos será el 20 de noviembre del 2015. Inicio de elecciones enero del 2016. Para mayor información, comuníquese al 2562-4204 o al correo electrónico sistemaposgradoseda@una.cr. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Hoy con el tema del desarrollo sostenible. A lo largo del programa hemos visto cuáles son los retos que tenemos como país y el mundo en esta materia. En Costa Rica hay una institución, la Universidad Nacional, que cuenta con el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, que está cumpliendo 20 años de trabajo. Don Jeffrey, usted es el director del CIMPE. Cuéntanos un poco cuáles han sido los principales aportes del CIMPE en estos 20 años al país.
Sí, bueno, primero empezar con una aclaración, que en realidad tenemos como dos celebraciones, porque son 30 años desde que empezó la maestría en política económica para el desarrollo sostenible, que fue el primer programa con que empezamos. Y esa maestría, después de que cumplió 10 años, ya había venido evolucionando a generar también proyectos de investigación y de extensión y de vinculación. Y entonces por eso se transformó en el SIMPE. Dio pie a eso. Dio pie al SIMPE, ¿verdad? Nosotros decidimos enfocar la celebración en el SIMPE propiamente tal porque tiene la visión más integral como instituto de investigación, docencia y extensión. Pero sí resaltamos que en realidad también estamos cumpliendo 30 años como el programa. Una doble celebración. Doble celebración. Ahí yo pienso que el aporte principal que se ha venido dando es precisamente formar gente con una visión distinta y hacer investigación y hacer vinculación con la sociedad, diferentes grupos de la sociedad, con una visión distinta, en que realmente incorporamos el concepto de desarrollo sostenible en las diferentes dimensiones. Para mencionarle, en este momento tenemos 5 grandes programas de investigación, uno en política social y calidad de vida. Ahí se han venido haciendo proyectos, no solo en Costa Rica, sino, por ejemplo, en este momento estamos terminando un proyecto muy grande en República Dominicana también, ayudando a definir la política para mejorar la calidad de vida allá. Tenemos políticas para la ruralidad y el desarrollo local también, entonces trabajamos con grupos de productores, con gente en diferentes partes del país, apoyándolos a generar sus propias estrategias y a que se vinculen de una forma más inteligente, por decirlo de alguna forma, con el aparato estatal y con las universidades, etcétera. Tenemos un programa en globalización y comercio, que ahí trabajamos todo el tema de negociaciones comerciales y cómo afectan el desarrollo. Y un programa de sistemas de innovación que ahí nos permite visualizar todo el tema de esa visión integral y cómo generar enfoques para mejorar la innovación de los diferentes sectores, no solo la innovación tecnológica, sino la innovación institucional, cómo cambiar las reglas del juego, las regulaciones, etc. Y por último, un programa en políticas para la gestión de recursos naturales y ambientales, que ahí vemos todo el tema, todos estos temas de economía ecológica, economía de los recursos naturales. Y aparte tenemos 3 programas de maestría, que le contaba de política económica para el desarrollo sostenible con el que nacimos, un programa de maestría en gestión de finanzas públicas y un programa de gestión del comercio internacional. Nosotros lo que hemos querido es ir expandiendo nuestra acción al resto del país, entonces ya tenemos estos programas en algunas de las sedes regionales, particularmente en Pérez Celedón y en Liberia. Y el de la maestría de gestión de comercio internacional también lo estamos desarrollando con una titulación conjunta en República Dominicana, con una universidad de allá. Y eso nos ha ayudado también a expandir esta visión del desarrollo de las políticas, no solo a Costa Rica, porque hemos tenido estudiantes de todo Centroamérica, incluso de muchos otros países a lo largo de todos estos 30 años en la maestría de política económica. Y hemos tenido una gran cantidad de redes de trabajo a nivel mundial y a nivel nacional también. 2 personas egresadas del SIMPE son el rector de la Universidad Nacional, Olman Segura, y el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, quienes aseguraron que la formación que les ha brindado el SIMPE de la Universidad Nacional a los profesionales del país y de fuera de nuestras fronteras en estos 20 años ha permeado la forma de hacer política económica en toda la región. La política económica es compleja de realizar y es compleja de llevar adelante en su ejecución. En general, la política económica tiene que ver con el estudio de cómo transformar nuestro mundo, transformar nuestra sociedad, transformar nuestra economía hacia una economía mejor y más desarrollada. Y eso desde luego pasa por análisis, por creación de escenarios y por imaginarnos cómo puede ser la transformación. Y eso nos lleva a que tenemos que tomar en cuenta las diferentes visiones de políticos y actores en la sociedad. O sea, es un trabajo complejo que es
en una parte técnico, muy técnico en todo lo que corresponde a la parte económica, pero también es de mezcla de lo técnico con lo político para poder diseñar nuevas formas de transformación. Y el SINPE ha dedicado sus 20 años de existencia a entrenar, a enseñar a estos jóvenes centroamericanos, porque hay estudiantes de toda Centroamérica, en cómo hacer para diseñar y ejecutar política económica en sus países. Nosotros tenemos graduados en el programa de maestría, varios cientos de muchachos y muchachas, y también nuestra institución ha logrado que muchos de estos jóvenes sean asesores de alto nivel en los países, sean ministros, viceministros en diferentes latitudes, y que además trabajen en organismos internacionales de gran renombre en esa difícil tarea que es la construcción de la política económica, que en otras palabras es la creación y materialización de una Costa Rica mejor, de una Centroamérica mejor, desde lo económico y desde lo social. He tenido la oportunidad inclusive de toparme con algunas personas de fuera del país que han llegado a ocupar cargos de ministro en sus respectivos países y en su momento fueron egresados o eran egresados del SINPE, en el caso de algunas promociones de las iniciales. Gente que ha tenido papeles de liderazgo importantes y que precisamente el énfasis de formación del SINPE en desarrollo sostenible les ha permitido tener un enfoque muy diferente al que tradicionalmente se dirigía la política económica, tanto en esos países como en el de Costa Rica. ¿Cuál es el principal legado del SINPE, de la Universidad Nacional? Bueno, yo creo que la trayectoria de estos 20 años se manifiesta de muchas maneras. El recurso humano ha sido clave, la formación de gente tanto nacional como regional, Caribe y Centroamérica. Mucha gente, como se ha mencionado, ha ocupado puestos, muchos egresados, puestos importantes en los gobiernos. Y también la atracción de vínculos con centros de excelencia internacional. El SINPE ha tenido contactos con universidades en Holanda, en Dinamarca, en Noruega, es decir, y ha desarrollado trabajo conjunto, digamos, en forma importante. Entonces, en general, y por último decir, el tema que estamos hablando hoy, el tema ambiental, SINPE tiene más de 20 años de estarlo trabajando, es decir, no es una moda, sí, sino que lo ha ido incorporando al tema económico como tal. De acuerdo con Carlos, nada más agregaría como aporte muy importante la visión y el trabajo a nivel de región centroamericana y República Dominicana. Esto podría pensarse como muy obvio. Yo tengo actividades en diferentes universidades públicas y paso usualmente diciéndoles, vean lo que hace el SINPE, vean, la gente dice sí, qué importante ir a trabajar eso, pero nadie concreta. Y ese es un aporte que viene desde hace 30 años, desde el inicio, como mencionaba Jeffrey, de la maestría como tal, que luego el SINPE cuando se establece, digamos, lo hereda. Ese es un aporte central que enriquece a la universidad, que da le da un aporte al resto de países hermanos, centroamericanos y República Dominicana, pero enriquece tremendamente la actividad académica. En esta doble celebración del SINPE está programado un seminario. Don Jeffrey, tal vez si nos comenta al respecto brevemente, porque se nos acaba el tiempo. Sí, realmente lo que nos interesa es precisamente dar a conocer mucho más nuestro trabajo. Entonces, lo que hemos pensado este seminario, el 25 y 26 de noviembre, es los diferentes temas que trabajamos, hacer una exposición un poco más amplia con invitados de nuestras redes en las diferentes universidades a nivel internacional y con las redes de trabajo a nivel nacional también. Entonces nos interesa exponer y discutir ese tipo de temas, que haya un poquito más de apertura, mucha gente que no nos conoce entienda un poquito toda la labor que venimos haciendo y tenga acceso a todo ese tipo de conocimiento que se ha venido generando y que lo hemos tratado de ir aplicando en las decisiones de diferentes actores. Este seminario va a ser abierto al público 25 y 26 de noviembre en las instalaciones del SINPE, en el Campus Benjamín Núñez en Lagunilla de Heredia. ¿Dónde puede la gente pedir más información? Sí, tal vez ahí la forma más fácil es llamar al 2562-4300, que es en nuestra central, y ahí la gente les puede dar información un poco más detallada y pueden inscribirse.
Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos a conversar más sobre este tema y a ustedes por estar con nosotros una vez más en Una Mirada. Recuerde, el desarrollo sostenible lo construimos entre todos y todas. Busque más información sobre este y otros programas en www.una.c.cr. Hasta pronto.